directivos, estudiantes, profesores de la universidad y a quienes nos acompañan desde sus oficinas, desde sus casas, a través de la plataforma Teams. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales a este simposio en avances en cardiología, arritmia y falla cardíaca, avances en cardiología. Para nosotros es muy especial poder realizar este evento, pues porque sabemos la importancia que este tema tiene que en el mundo de hoy. La mayoría de las muertes, la principal causa de muerte en el mundo precisamente son las fallas cardíacas. Ustedes lo sabrán más que yo pues no soy médica, pero pues eso es sabido por todos. También quiero agradecer muy especialmente a las 287 personas que se inscribieron a este evento desde diferentes lugares de Iberoamérica. Fueron personas de 13 países, desde Argentina hasta España, pasando por todo el continente americano, de más de 50 y pico de instituciones de todo orden, instituciones de educación superior, instituciones hospitalarias, sector gubernamental, empresas privadas. Muchas gracias a todos los que aceptaron la invitación entonces y pues vamos a dar inicio por fin a nuestro simposio. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro vicerrector general, el doctor Jairo Telles Mosquera, quien va a hacer unas palabras para dar la instalación a este evento. Espero que les vaya muy bien, que aprovechen mucho esta actividad. Bueno, muchas gracias, doctora Jimena. Buenos días a todos, estudiantes, profesores, igualmente a quienes nos acompañan por vía virtual en este evento. En primera instancia, damos la bienvenida al doctor Noel Ramírez, que nos acompaña desde Argentina, en Buenos Aires. Igualmente al doctor Sergio Ramírez, quien nos acompaña de nuestra querida Colombia, también acá en Bogotá, en el Hospital San José. En el día de hoy confluyen en la universidad dos eventos muy importantes. Este evento, el Simposio Internacional en Arritmia y Falla Cardíaca, que genera dentro de nuestro programa de medicina especialmente un sentimiento de reconocimiento y que es, doctores Martínez, Ramírez y Fuentes, el primer evento que hacemos después de la renovación de la acreditación en alta calidad de nuestro programa de medicina. Doctor Vega, usted como decano de nuestra facultad, ha sabido honrar esa parte de la calidad de nuestro programa. Y decía que confluyen dos eventos y el otro tiene que ver con otra de nuestras áreas muy importantes en esta universidad, que es un evento de lanzamiento de un proyecto que está orientado, un proyecto gubernamental e internacional, que está orientado a la capacitación y a la mejora de la productividad agropecuaria en el departamento de Cundinamarca. Estos eventos que buscan fundamentalmente fortalecer tanto la proyección social y la responsabilidad social de nuestra universidad, como fortalecer la parte académica de nuestros programas, son la característica de lo que se configura en una universidad que está acreditada nacionalmente en alta calidad. Esa es nuestra universidad y nuestro programa de medicina que también se encuentra acreditado. Sin mayor preámbulo, quiero dar por inaugurado y dar la apertura a este evento internacional que no dudo que por los participantes que están en este momento acompañándonos virtualmente y por los que nos acompañan de forma presencial, tendrá todo el éxito y cumplirá los objetivos
que se han trazado. Por tanto, doctor Rodolfo Vega, muchas gracias por su contribución a la calidad de nuestro programa y a la calidad de nuestra universidad. Y muchas gracias, doctores invitados, por su participación y por su contribución a nuestro programa, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a quienes nos acompañan internacionalmente por vía virtual. Con estas palabras, quiero dar por inaugurado este evento de trascendencia de la mayor importancia para nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Telles, por sus palabras. Entonces, como el doctor Telles ya lo dijo, damos por instalado este evento. Nos acompañará, como se mencionó el día de hoy, dos expertos en cardiólogos a nivel internacional. Por una parte, el doctor Noel Johnny Ramírez, quien es médico cardiólogo de la unidad coronaria y de la sección de electrofisiología del Hospital Carlos Durán en Argentina. Y el doctor Sergio Andrés Fuentes París, quien es médico, cardiólogo y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, Colombia, y pues trabaja en el Hospital San José también como parte de sus actividades como docente. Entonces, muchísimas gracias a los dos, y le doy la palabra ahora a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Rolando Vega, quien se actuará como moderador el día de hoy en nuestro evento. Rodolfo Vega, perdón. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a todos los invitados también que están virtualmente, al señor vicerrector que nos acompaña, al señor rector que también pues, iba a decir unas palabras. Vamos a hacer una charla muy especial con dos invitados, además de colegas, amigos personales, el doctor Noel y el doctor Sergio, quienes son dos eminentes cardiólogos. Y la idea es transmitirle a ustedes conocimientos, sobre todo sobre dos temas muy importantes. Uno es arritmias cardíacas y el otro es falla cardíaca. ¿Por qué escogimos estos dos temas? Porque son dos temas que tienen una morbimortalidad muy alta a nivel nacional y creemos conveniente que ustedes sepan todos los últimos acontecimientos sobre estas dos patologías. Vamos a seguir con este tipo de cursos, con invitados, durante los siguientes semestres sobre otros temas, sobre todo que sean de medicina interna o de cardiología o de infectología, de neumología, y temas que van a ser en la práctica de ustedes, o sea, lo que ustedes van a ver en el día a día en sus hospitales, en sus clínicas, en sus rotaciones, y además de eso, que tienen una aplicabilidad para salvar vidas, que es lo más importante. O sea que, sin más preámbulos, pues vamos al inicio, a las charlas, y gracias por asistir todos y ojalá pues disfruten académicamente los conocimientos del doctor Sergio, del doctor Noel. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Para mí de verdad un verdadero placer estar acá en la universidad. No conocía el campus, la verdad, pues me pareció espectacular. Me encanta estar en medio de tantos estudiantes de medicina. Yo hace ni 10 años era un estudiante también más de medicina, entonces créanme que me siento como parte de ustedes, ¿no? Como si estar ahí sentado y estar recordando esas épocas cuando también uno se sentaba a escuchar hablar los grandes profesores, pues acerca del conocimiento y uno soñar con algún día llegar, y pues hoy tengo la oportunidad de ser el que estoy compartiendo con ustedes la poca experiencia que he ido acumulando en el trasegar de mi profesión. Yo soy médico internista, soy cardiólogo y bueno, quiero hablarles inicialmente de lo que es la falla cardíaca. Vamos a hablar unos tópicos relevantes. Yo sé que digamos que no es el objetivo básico en estos momentos para ustedes, digamos, tener un conocimiento exhaustivo con respecto a la literatura, la evidencia científica. Los tres cardiólogos que estamos en este momento acá nos une más que un conocimiento, una pasión por temas en común. Somos, digamos, amantes de la electrocardiografía, entonces siempre, digamos, dentro de nuestros proyectos está más el motivar que el enseñar, porque pues al fin y al cabo la labor de nosotros como docentes más que
que enseñarles a ustedes, transmitirles la pasión y la motivación por el conocimiento. ¿Listo? Entonces, más que yo querer hoy transmitir algunos conocimientos que al fin y al cabo son muy dinámicos en la insuficiencia cardíaca, quiero enseñarles y transmitirles la pasión que nosotros sentimos por esta área de la medicina. ¿Listo? ¿Alguien sabe quién es este doctor que está ahí en pantalla o no? ¿Lo conocen? ¿Poco más bien? Bueno, creo que de los pocos que tenemos la oportunidad, el doctor Eugene Braunwald, sí, es una autoridad mundial en cardiología clínica. El doctor Eugene Braunwald, en el año 1967, como dice ahí, sí, dijo unas palabras que hoy definitivamente no tienen eco en nuestra práctica clínica, y es esto que ustedes observan ahí. Dice: no tenemos pruebas acerca del beneficio de los betabloqueadores de insuficiencia cardíaca. Estas palabras el doctor Braunwald las pronunció en el año 1967, y en ese momento el doctor Braunwald no se imaginaba lo que venía en la historia de la cardiología con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Él es un gran maestro para nosotros porque él ha vivido todo lo que ha sido el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, de los fármacos en insuficiencia cardíaca y las terapias de falla cardíaca avanzada como la asistencia ventricular y el trasplante cardíaco. No se imaginaba que estas palabras iban a ser prácticamente de gaveta, casi 50, 60 años después, porque la historia y el entendimiento de la enfermedad nos demostró exactamente lo contrario a lo que íbamos a ir encontrando. Y este señor es de los héroes anónimos que hay en la humanidad, de esos que y yo le pregunto a cualquiera de los aquí presentes quienes nadie lo conoce. Es un señor que era de la ciudad de Cúcuta, era mi abuelo, ¿sí? Y en el año 1993 me alistó, me puso mi corbatín, me dijo: alístese, mijo, que vamos donde el cardiólogo. Mi abuelo sufrió una falla cardíaca, secundaria enfermedad coronaria. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir con mi abuelo al cardiólogo, fue el primer contacto que yo tuve con esta enfermedad, lo recuerdo mucho. Yo tenía 6 años en ese momento. Y no se me olvida por qué, porque en el momento cuando yo fui al cardiólogo con mi abuelo para que formulara la enfermedad de mi abuelo, en ese momento fue la primera vez que yo vi una fórmula médica y se me quedó grabada en la memoria. Y observen con qué tratábamos la falla cardíaca en ese momento, en 1993. Con digoxina y con furosemida. Esa es la fórmula de mi abuelo, básicamente, ¿sí? Hoy en día la polifarmacia en insuficiencia cardíaca, digamos, supera con creces el tratamiento que tenía en ese momento el señor Gerson, ¿sí? Yo recuerdo mucho que íbamos 2, 3 veces al año al cardiólogo y él me decía siempre: mijo, revise siempre, porque siempre hay que saber qué toma la gente, porque en caso de que vaya a urgencia es lo primero que van a preguntar. Entonces nunca se me olvidó, el primer contacto que yo tuve con pacientes con insuficiencia cardíaca fue mi abuelo. Y definitivamente, si hoy, en el año 2022, nosotros comparamos lo que se dijo en 1967, lo que se dijo en 1993 con lo que hacemos en el 2022, la falla cardíaca ha cambiado de manera radical. 360 grados con respecto al tratamiento y con respecto al entendimiento de la fisiopatología y los mecanismos neuromorales para el entendimiento de la enfermedad. Definitivamente podemos decir que los ojos no ven lo que la mente no conoce. En ese momento no conocíamos todo lo que teníamos por delante con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero más que conocer, no comprendíamos en qué consistía la insuficiencia cardíaca. La invitación que yo les hago hoy es a comprender la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Mi nombre es Sergio Fuentes, soy médico, soy cardiólogo, actualmente me desempeño como el coordinador de la clínica de falla cardíaca en la Clínica Los Nogales, soy docente también de medicina interna del Hospital San José, y hoy vengo a hablarles un poco con respecto al estado del arte en insuficiencia cardíaca. ¿Listo? No quiero, digamos, el objetivo principal que yo tengo hoy con ustedes es transmitirle en qué estamos en el 2022 y demostrarles cómo ha cambiado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de 1967 hasta ahora y lo que no sabemos que viene por delante, por supuesto. Para lo anterior, quiero invitarlos a recorrer la historia. Observen este tratamiento que se viene planteando desde el año aproximadamente 1987. ¿Por qué? Porque en ese año nosotros empezamos, bueno, nuestros maestros, porque yo en ese momento no, empezaron a ensayar en nuestros pacientes o en las poblaciones los tratamientos que ya habíamos empezado a utilizar y a entender que funcionaban en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Desde el año 1987 hasta el 2021, ese es un paper que hay una revisión que salió a finales del año pasado. Observen cómo ha venido creciendo de manera importante los ensayos clínicos, los trials, para documentar toda la terapia que tenemos en insuficiencia cardíaca. Básicamente, en estos momentos, el pilar del tratamiento de insuficiencia cardíaca son 4 medicamentos que ya le voy a mostrar, pero observen cómo hay
cantidad de estudios y ensayos clínicos y a raíz de estos una serie de estudios adicionales que se han venido realizando para tratar de obtener resultados favorables en nuestros pacientes con respecto a mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, reingresos hospitalarios y mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Si nosotros comparamos lo que tenemos en 1987 a lo que tenemos en el año 2021-2022, el arsenal terapéutico basado en la medicina, encontrado en la medicina basada en la evidencia es verdaderamente sorprendente. Y es lo que hoy les voy a tratar de mostrar en mi presentación. Observen, yo creo que, bueno, este es el curso clínico. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes con insuficiencia cardíaca en sus diferentes rotaciones, se van a dar cuenta que el promedio de los pacientes con los que ustedes aprenden medicina es el paciente que está en hospitalización por una descompensación congestiva. Son pacientes que están con edema en miembros inferiores, con deterioro en su clase funcional, pacientes que se han rehospitalizado y presentan un primer episodio de insuficiencia cardíaca, eventualmente un episodio de muerte súbita y recurrencia de las descompensaciones. Observen el curso clínico que inicia en estos momentos acá. Posteriormente empezamos a presentar descompensaciones recurrentes, hasta que el paciente nos cumple con criterios de insuficiencia cardíaca avanzada. En estos momentos, cuando el paciente ingresa a la insuficiencia cardíaca avanzada, es cuando ya pensamos en terapias de mayor complejidad que le ofrecemos a nuestros pacientes en centros de mayor complejidad, en las clínicas de insuficiencia cardíaca, dispositivos de asistencia ventricular, abordaje o el primer contacto que ustedes han tenido con sus pacientes en las diferentes rotaciones, pues los muchachos que están estudiando medicina. Es en esta fase donde el paciente tiene un primer episodio de insuficiencia cardíaca, después descompensaciones principalmente congestivas asociadas al deterioro en su clase funcional. Posteriormente, aquellos pacientes que logramos que sobrevivan esta fase inicial de la insuficiencia cardíaca son aquellos pacientes que nosotros determinamos como pacientes con falla cardíaca avanzada. Esos pacientes con falla cardíaca avanzada son esos pacientes que nosotros planteamos para dispositivos o para, digamos, terapias avanzadas, tipo dispositivos de asistencia ventricular, trasplante cardíaco o fallas cardíacas con intenciones paliativas en aquellos pacientes cuya sobrevida, pues, eventualmente no supere un año, ¿sí? Pero la gran pregunta que nosotros nos hacemos en esta fase, cuando ustedes ven en los pacientes, y esto ténganlo muy presente, por favor, porque esto es de los mensajes cardinales de la presentación. En esta fase es cuando ustedes tienen como médicos un primer contacto con el paciente. Siempre que ustedes vean un paciente con insuficiencia cardíaca en su práctica clínica, en los servicios de hospitalización, piensen en esta gráfica y recuerden qué preguntas se deben hacer en estos pacientes. ¿Listo? Y la respuesta a esta pregunta está aquí. La cuadriterapia en falla cardíaca, si quieren pueden, por favor, ¿sí? Tomar una foto de esta diapositiva, porque hoy en día estos son los medicamentos que tienen impacto en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y a partir de esta gráfica yo les voy a tratar de mostrar a ustedes qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes para mejorar la sobrevida. Empezamos con los betabloqueadores en insuficiencia cardíaca. Recuerden la presentación que tenía la primera diapositiva con el doctor Eugene Braunwald, y el doctor Eugene Braunwald pues no tenía ni idea de lo que yo les voy a mostrar en ese momento, porque resulta que cuando nosotros iniciamos a ensayar estos medicamentos con 3 estudios que les voy a mostrar acá, que es el MERIT-HF, el CIVIS-2 y el Copernicus, logramos documentar que los betabloqueadores mejoran la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y a su vez mejoran los desenlaces con respecto a ingresos hospitalarios. ¿A partir de qué nosotros empezamos a hacernos este planteamiento, esta pregunta? Resulta que hacia el año 1967, 1970, nosotros creíamos tener claro o creían tener claro cómo era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca basado en la plausibilidad de los efectos macrohemodinámicos de los pacientes. Teníamos un medicamento que era inotrópico negativo, cronotrópico negativo, por lo tanto el sentido común en ese momento nos decía, esos pacientes que le ponemos un beta bloqueador, lo vamos a poner bradicárdico, lo vamos a poner hipotenso, le vamos a quitar fuerza al corazón de contracción, pero no entendíamos los mecanismos fisiológicos que nos permitieron hacer un cambio en el abordaje, en el entendimiento de la terapéutica con terapia beta bloqueadora. Entonces recuerden por favor este fenómeno fisiológico que es el fenómeno de Bowditch, en el cual quiero mostrarles esta curva que de pronto ustedes ya han visto en su práctica, en sus clases de fisiología, en las cuales hay una relación lineal
entre la frecuencia de estimulación o la frecuencia cardíaca y el porcentaje máximo de contracción que tiene un corazón. ¿Qué sucede en un corazón sano? En un corazón sano nosotros vamos a tener que a mayor frecuencia cardíaca podemos obtener una mayor capacidad de contracción cardíaca, ¿sí? Eso se llama el fenómeno de Bowditch en un corazón sano. Pero en los pacientes enfermos, en los corazones enfermos con insuficiencia cardíaca, entendimos lo que se denomina el Bowditch inverso, que es esta curva que ustedes observan acá, y es que a menor frecuencia cardíaca vamos a obtener mayor capacidad de contracción cardíaca. En ese momento, cuando los países nórdicos empezaron a investigar, digamos, cuáles son los mecanismos fisiológicos de la insuficiencia cardíaca, este entendimiento nos permitió cambiar la perspectiva desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista hemodinámico. Ahora bien, eso con respecto a la parte grande que nosotros podíamos ver en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero a nivel celular empezamos a entender el mecanismo y la participación del eje renina-angiotensina-aldosterona y cómo cuando nosotros bloqueábamos o interveníamos farmacológicamente en el eje renina-angiotensina-aldosterona, también íbamos a tener efectos clínicos y en los desenlaces de nuestros pacientes en el día a día. Cuando nosotros entendimos o cuando nuestros maestros lograron comprender cuál era el mecanismo fisiológico y celular de la insuficiencia cardíaca, llevamos todo este conocimiento a los ensayos clínicos y les quiero mostrar 3 ensayos clínicos con respecto a la terapia beta bloqueadora. Este es el MERIT-HF, sí, es un estudio que se hizo con metoprolol succinato, que es uno de los beta bloqueadores que utilizamos nosotros en nuestra práctica con pacientes con insuficiencia cardíaca, aleatorizando pacientes a un brazo con metoprolol, otro versus placebo, tratando de comparar qué le pasaba a los pacientes que nosotros beta bloqueamos en falla cardíaca versus los que no. Y observen los resultados que encontramos. Todos los desenlaces gruesos en las curvas de Kaplan-Meier de este estudio muestran resultados muy favorables con respecto a muerte cardiovascular, a muerte súbita y a descompensación por insuficiencia cardíaca. Ya teníamos luces de qué estaba ocurriendo en estos pacientes. Y en los desenlaces combinados también podemos observar que hay una tendencia franca a favor y en beneficio de los pacientes con respecto a mortalidad, muerte cardiovascular, muerte súbita y descompensaciones o muerte o descompensación por insuficiencia cardíaca. Todos estaban a favor del grupo de los pacientes que reciben esta terapia beta bloqueadora. Posteriormente entramos a ensayar otra terapia beta bloqueadora, el bisoprolol, que es otro de los beta bloqueadores que nosotros utilizamos en nuestros pacientes, en los cuales también resultados muy similares, aleatorizando pacientes. Quiero llamarles la atención no propiamente en las características o en la metodología del estudio, sino que en estos momentos no era muy grande el número de pacientes que nosotros ensayábamos. Es una población muy pequeña, 1.300 contra 16.000, 20.000 que hoy en día vemos en los grandes ensayos clínicos. Y nuevamente la sobrevida en el grupo del bisoprolol muy a favor con respecto a los pacientes que no recibían esta terapia. Y aparece en el año 2001 en el New England Journal también tratamiento con carvedilol en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y estos 3 ensayos clínicos con respecto a la terapia beta bloqueadora nos enseñaron a nosotros en nuestros pacientes, que la terapia beta bloqueadora es una terapia sine qua non en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Primer punto que quiero que tengan muy presente, por favor, acá nuevamente las curvas a favor del carvedilol. La terapia beta bloqueadora sí o sí va en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Posteriormente, y antes de entrar a hablar, y ya les explico por qué dejaré los primeros estudios de último, en el año 2014, otro estudio que nos cambió mucho el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca fue el estudio Paradigm-HF, en el cual se publicó en el New England Journal of Medicine también, unos grandes investigadores de la insuficiencia cardíaca. Estos son los 2 grandes maestros que nosotros tenemos en el mundo, el doctor McMurray y el doctor Packer. Y este ensayo clínico, en una terapia novedosa, nos enseñó que la terapia con sacubitril/valsartán, que es una terapia de avanzada que nosotros utilizamos también en los pacientes hoy en día, comparados con el enalapril, ¿sí? Con los IECAS o con los ARA2, que ya les voy a mostrar en un momento, cómo mostraba beneficios netos a favor de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte por otras causas. Digamos que los resultados eran estadísticamente significativos, con una P que era realmente impactante, y esto nos obligó en el año 2014 prácticamente a nosotros llevar a reescribir lo que teníamos en las guías en ese momento.
Los IECAS y los ARA2, como ustedes se han dado cuenta, cuando pasan revista con sus instructores, con sus docentes, muchas veces el paciente de falla cardíaca no le puede faltar en el April, no le puede faltar el losartán, ¿sí? Pero hoy en día, digamos, ya eso es una terapia que se está volviendo, comillas, ¿sí? Porque no es una terapia que haya salido definitivamente de nuestro arsenal, pero hoy en día el sacubitril valsartán, que es la segunda terapia que quiero que se lleven en su cabeza, es también otro arsenal muy poderoso en el tratamiento de insuficiencia cardíaca porque tenemos la capacidad de reducir muerte cardiovascular y hospitalizaciones en nuestros pacientes. Con respecto a los antagonistas de los receptores de la mineralocorticoides, la espironolactona, la eplerenone, quiero hablarles solamente de un estudio, y fue un estudio que nos enseñó también que esta terapia tiene un impacto muy importante, y les quiero traer este estudio, que es el RAILS, que salió en el año 1999, y nos enseñó y nos mostró también, cuando entendimos, cuando empezamos a ensayar las intervenciones farmacológicas en el eje renina-angiotensina-aldosterona, que la sobrevida o la probabilidad de sobrevida, como pueden observar ustedes en esta curva también de Kaplan-Meier, está muy a favor de los pacientes que reciben la terapia con antagonista de receptor de mineralocorticoides versus los que no. Además de eso, también hemos ensayado este tipo de medicamentos en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, cardiopatías de otras etiologías, y también demostramos que hay beneficios a favor de los pacientes que reciben esta terapia. Tercer fármaco que por favor quiero que tengan muy presente, los antagonistas de los receptores de la mineralocorticoides, ¿sí? Espironolactona o eplerenone son los que nosotros tenemos acá en Colombia y pues lo tienen ustedes en la disponibilidad. Llega el año 2015. El año 2015 para nosotros en la medicina en general fue un año fabuloso porque resulta que hubo una serendipia, un hallazgo, digamos, fortuito con respecto a un tratamiento que no esperábamos que iba a ser tan útil y que era lo que nosotros decimos, comillas, la cereza que le hacía falta al pastel. Y es el tratamiento con los ISGLT2. Aparece en el año 2019 y en el año 2020 estos dos trials, que es el DAPA-HF y el Empero Reduce, y estos ensayos surgen a raíz de un conocimiento fortuito que nosotros tuvimos en los pacientes diabéticos, que estábamos utilizando los inhibidores del SGLT2. En estos pacientes, la dapagliflozina, la empagliflozina, empezaron a mostrar casualmente disminución en las hospitalizaciones y en las complicaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando estaban siendo tratados en pacientes diabéticos. Eso nos llamó la atención, hicimos ensayos clínicos que nos llevaron a unas conclusiones que fueron verdaderamente fenomenales. Salen estos dos estudios que ustedes observan acá, el DAPA-HF y el Empero Reduce, y estos estudios demuestran de manera contundente el beneficio de la terapia con los ISGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque en aquellos pacientes que venían recibiendo las terapias que les acabo de mencionar, exceptuando el sacubitril valsartán, demostraron contundencia con respecto a los beneficios de muerte cardiovascular, mortalidad global y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La sorpresa para nosotros, y todo lo vivimos, todos los cardiólogos, es que esto representó definitivamente el trofeo que le hacía falta a la insuficiencia cardíaca. Este trofeo nos dio a nosotros, digamos, el impulso o la dosis que necesitábamos para disminuir la mortalidad cardiovascular, para disminuir la mortalidad total y para disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De manera tal que, como dice acá arriba en la presentación, hoy por hoy nosotros en insuficiencia cardíaca hablamos de los 4 fantásticos. Y los 4 fantásticos incluyen la terapia beta bloqueadora, la terapia ARNI o el sacubitril valsartán, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa a nivel renal. Estos 4 medicamentos, por favor, constituyen hoy por hoy la gloria en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y este es el mensaje más importante que yo les quiero dejar a ustedes. Todo paciente con insuficiencia cardíaca, con compromiso de su función ventricular, debemos y tenemos que buscar la manera de instaurar esta cuadriterapia para mejorarle a los pacientes sobrevida, hospitalizaciones y probabilidad de morir por la enfermedad. Constituye como tal el trofeo que necesitábamos para ofrecer la mejor alternativa terapéutica a la población en general. Ahora bien, como les mencionaba, esa es la terapia, la cuadriterapia de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como ustedes pueden observar acá, tenemos otras alternativas terapéuticas. No los quiero, digamos,
tampoco confundir mucho con respecto a qué más le podemos ofrecer, pero quiero que observen en la parte inferior digamos, este otro arsenal que nosotros tenemos. No solamente tenemos los 4 fantásticos en insuficiencia cardíaca, tenemos también otros medicamentos como los inhibidores de la corriente IF. Para control de frecuencia, desde el año 2009, 2010 ya veníamos documentando qué beneficios tenían los pacientes cuando tenían menor control de frecuencia cardíaca, menor frecuencia cardíaca para obtener el efecto Bowditch inverso que les estaba mencionando. El estudio CHIEF nos demostró a nosotros que esos pacientes con ivabradina reciben beneficio con respecto al tratamiento con este fármaco en aquellos pacientes en ritmo sinusal que no alcanzábamos metas de frecuencia cardíaca. El Vericiguat, que es el estimulador de la guanilatociclasa soluble, en el estudio Victoria también nos demostró en un subgrupo de pacientes que podemos ofrecer esta alternativa, y el Omecamtiv Mecarbil, que es un estimulante de la miocina, en el estudio, digamos, Galactic HF, todavía estamos esperando, digamos, unas recomendaciones más contundentes para indicar e instaurar esta terapia en nuestros pacientes. Pero, pues, digamos que vienen cosas muy prometedoras en estos momentos, estamos en el 2022, veremos qué nos depara en los próximos años todos los grandes ensayos clínicos. Y quiero mostrarles qué hacemos nosotros en las clínicas de insuficiencia cardíaca. Yo tengo la oportunidad de ver los pacientes con insuficiencia cardíaca no solamente en hospitalización, sino tengo la maravillosa oportunidad de continuar su seguimiento de manera ambulatoria, y esto es digamos, una oportunidad que yo tengo para beneficiar a los pacientes, porque es fundamental no solo instaurar la terapia, sino llevarlo a las dosis óptimas que han demostrado que los pacientes obtienen beneficios. Observen esta gráfica, se la voy a, digamos, a desglosar de una manera didáctica, y quiero que observen en rojo es qué pacientes no hemos logrado llegar a la terapia óptima, porque, digamos, hay unas terapias. Una cosa es instaurar la terapia y otra cosa es llevarla a la dosis máxima que el paciente tolere. Si nosotros tenemos los pacientes con dosis subterapéuticas en rojo, y en verde son aquellos, en azul, perdón, son aquellos pacientes que llevamos a dosis óptimas, ¿sí? Y en estos pacientes que observen acá tenemos las diferentes, la cuadriterapia, la terapia ARNI, la terapia beta bloqueadora. Observen esto en gris que ven acá, son las dosis que nosotros logramos poner de manera inicial en los pacientes, y en verde, en la parte inferior, aquellos pacientes que nosotros logramos llevar a dosis máximas. La pregunta es, ¿qué pasa en aquellos pacientes que nosotros en nuestras clínicas de falla cardíaca logramos llevar a verde? Observen lo que sucede. Esta es la terapia, la cuadriterapia en dosis óptima. ¿Y qué vamos a ver nosotros en estos pacientes? En estos pacientes que nosotros llevamos a la terapia fundacional óptima. Observamos disminución del 62% en muerte cardiovascular o admisión por falla cardíaca, disminución del 50% de muerte cardiovascular, 68% de admisión hospitalaria por insuficiencia cardíaca y disminución del 47% de mortalidad por todas las causas. Ustedes no se alcanzan a imaginar la importancia de esto para nosotros como cardiólogos. No se lo transición, disminuimos todos esos desenlaces, esto es magia para nosotros. Esto de verdad tiene un impacto no solamente en la calidad de vida de los pacientes, sino en la calidad del sistema sanitario y en lo que nosotros podemos ofrecer a los pacientes para que no reingresen, para que su calidad de vida no se deteriore. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que implica una hospitalización para un paciente con insuficiencia cardíaca, los costos que implica para el sistema una hospitalización por insuficiencia cardíaca, de manera tal que otro de los mensajes, yo no sé qué cardiólogo en potencia estará acá, sí, pero otro de los mensajes muy importantes es que tenemos que estimular en nuestro sistema de salud y en todos los sistemas de salud a nivel mundial la formación de clínicas de insuficiencia cardíaca para disminuir todos estos desenlaces y favorecer no solo los pacientes, sino nuestros sistemas de salud. Ahora bien, entrando un poco a lo que nosotros encontramos en la literatura médica, digamos, muchos han tenido también oportunidad, estoy seguro, de ver lo que son las guías europeas, las guías americanas. Bueno, no me voy a tener mucho en eso, pero la definición de insuficiencia cardíaca sí ha tenido unas modificaciones muy importantes, y estas modificaciones han venido dadas principalmente para nosotros poder tratar mejor a nuestros pacientes y ofrecer, digamos, algoritmos más prácticos y definiciones más concisas para nosotros facilitar el trabajo en nuestros centros. Quiero llamarles la atención acá básicamente 3 conceptos muy relevantes: la fracción de eyección definida, digamos, como medida mediante ecocardiografía o cualquier técnica de imagen, pero observen acá que tenemos la fracción de eyección reducida, la fracción de eyección levemente reducida, que antes, digamos, no la denominábamos así, sino la denominábamos
fracción de eyección en rango intermedio, ¿sí? Y la fracción de eyección preservada definida como una fracción de eyección mayor del 50% con una documentación o con una objetivizando mediante ecocardiografía algún hallazgo en aumento en las presiones de llenado, cambio en los diámetros de la aurícula, etcétera, etcétera. Bueno, pero les quiero llamar la atención, ¿por qué? Porque esto es algo novedoso. Cuando nosotros hablamos ya de una fracción levemente reducida y una fracción en rango intermedio, esta sola definición nos cambia a nosotros el tratamiento que le podemos ofrecer a los pacientes. Antiguamente, cuando hablamos en FEBI en rango intermedio, unos cardiólogos decían, eso no se trata, otros cardiólogos decían, sí, acá podemos ofrecer una posibilidad de dar medicamento a estos pacientes, pero esta nueva definición cambia la recomendación de los medicamentos de los 4 fantásticos en este grupo de pacientes y nos permite instaurar terapia temprana, de manera tal que en estos pacientes con fracción de eyección levemente reducida, no permitimos que se compliquen, no permitimos que la función se deteriore y esto representa nuevamente una puerta muy grande para nosotros ofrecer terapias tempranas y prevenir deterioro en su función ventricular. Ahora bien, este es el nuevo algoritmo que se presenta en la guía europea. Actualmente, digamos, este año estamos estudiando y desglosando lo que es la guía americana, pero observen que antiguamente, bueno, ustedes, digamos, no tuvieron la oportunidad, nosotros sí íbamos en un tratamiento escalonado, iniciábamos la terapia médica, si el paciente no mejoraba, entonces evaluamos nuevamente cómo está la clase funcional, evaluamos nuevamente qué medicamentos puede poner, muchas veces ante una mejoría clínica inicial nosotros deteníamos el tratamiento. Sin embargo, lo que empezamos a realizar a partir de la publicación de esta guía es una terapia vertical, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Ya no escalonamos el tratamiento basado en cómo va el paciente, sino buscamos definitivamente iniciar la terapia de entrada antes de que el paciente tenga o no una respuesta clínica determinada. Y nuevamente observen acá la cuadriterapia en pacientes con ARNI, con betabloqueadores, antagonistas de receptores de mineralocorticoides y terapia con ISGLT2. De ahí en adelante hay otras opciones que nosotros, dependiendo de los fenotipos del paciente, podemos ofrecer dispositivos de alto voltaje, marcapasos, terapia con marcapasos, cardiofibrilador, terapia de resincronización, dependiendo del tipo de características clínicas y electrocardiográficas o cardiográficas que tenga nuestro paciente. Y esto es básicamente para recordarles a ustedes o para ilustrarles a ustedes que en la titulación de la terapia fundacional de insuficiencia cardíaca o en la instauración de la cuadriterapia, nosotros tenemos que seguir ciertas variables, tanto clínicas como paraclínicas, dentro de las que principalmente se encuentra, para resumir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la función renal y si el paciente tiene o no tiene fibrilación auricular, que es una comorbilidad supremamente importante en nuestros pacientes. Otro mensaje muy importante. ¿Cuáles son los signos vitales en insuficiencia cardíaca? Y esto es un concepto novedoso. Esto es un concepto también que quiero que se lleven para sus vidas, quiero que se lleve para sus pacientes, quiero que se lleve para sus corredores, para sus pisos, para su hospitalización. Siempre ustedes vean un paciente en falla cardíaca, ¿sí? En el momento ustedes titular terapia o iniciar terapia de pletora de volumen, piensen en estos 4 signos vitales. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina y el potasio. Con esas 4 herramientas básicas, ustedes hacen magia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Nunca lo olviden, por favor. Cuando yo valoro pacientes en mi clínica de falla cardíaca, cuando yo valoro pacientes en hospitalización, todos mis médicos saben que lo primero que yo llego a preguntarles es cómo amaneció la frecuencia, cómo amaneció la presión, cómo amaneció la creatinina y cómo amaneció el potasio. Ustedes aprenden, como médicos, los que vayan a ser internistas y como cardiólogos, a manejar estas 4 variables sobre la cabecera del paciente. Ustedes pueden tener un impacto relevante en la titulación inicial de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, y observen, estos son los fenotipos clínicos que nosotros tenemos en nuestros pacientes. Que no se alcance de pronto a ver muy bien las diapositivas, pero básicamente acá nosotros es cuando entramos a jugar con nuestros pacientes y ver cómo titulamos la terapia dependiendo de la frecuencia, de la presión, de la creatinina y del potasio. Si el paciente está con aumento de la frecuencia cardíaca, titulamos betabloqueador. Si el paciente está hipertenso, titulamos terapia ARNI. Si el paciente tiene buena creatinina, le titulamos la terapia con antagonista de receptor de mineralocorticoides.
Pero la pregunta que yo les quiero hacer, no me la van a poder responder porque no pueden desglosar bien, ¿dónde están los ISGLT2? ¿Dónde los pueden ver ustedes acá? Los ISGLT tipo de insuficiencia cardíaca en todos. ¿Listo? Entonces, no olviden, por favor, que la terapia con empagliflozina y dapagliflozina en los pacientes con fracción de eyección reducida es mandatoria. ¿Listo? No hay excusa para nosotros no buscar cómo titular este medicamento en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y les quiero mostrar acá algo con respecto a la insuficiencia cardíaca y a las recomendaciones que tenemos en la literatura médica, hablando específicamente del grupo de pacientes que les mencioné ahorita, fracción de eyección levemente reducida o fracción de eyección preservada. Observen lo importante que es no denominar FEBI en rango intermedio, sino FEBI en levemente reducida. ¿Por qué? Porque ya hay estudios clínicos y más que todos los subanálisis que se han hecho de los grandes estudios que permiten hacer recomendaciones con cierto peso, ¿sí? Tiene que estar uno muy seguro de indicarlos, pero ya los podemos iniciar, cosa que no hacíamos cuando los pacientes se les denominaba FEBI en rango intermedio. Y esto definitivamente nos sigue soportando la cuadriterapia en los pacientes con fracción de eyección, en este caso menor del 50%. Y una recomendación 1, algo de lo que por supuesto no he hablado, pero ya llegó el momento de mencionarlo, es que la terapia diurética está indicado con una recomendación 1 en todos los pacientes que nosotros encontramos hallazgos de sobrecarga clínica. ¿Listo? Y acá, para que ustedes observen, fracción de eyección preservada, este es el bemol de nuestra práctica y es, ¿qué le podemos nosotros ofrecer a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Qué hay a favor de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Digamos que en esto no hemos tenido muchas luces, sin embargo, hay una recomendación contundente con respecto a que se debe hacer estudio de cuál es la etiología, tratar la etiología y tratar con diurético los pacientes que están sobrecargados. ¿Cómo definimos nosotros falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Fracción de eyección mayor del 50% con péptidos natriuréticos o factor natriurético elevado. Y a pesar de que no hay terapias, observen lo que pasó acá. Nuevamente un ISGLT2 entra en el terreno de juego. Y se hace un estudio donde buscamos documentar los beneficios de los ISGLT2 en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y oh sorpresa porque si nosotros no encontramos nada, esto nos dio luces, ¿sí? En 6.000 pacientes aproximadamente, mayores de 18 años, con o sin diabetes mellitus tipo 2. Si ustedes recuerdan, los ISGLT2 son medicamentos antidiabéticos y algo que es muy poderoso a favor es que se hizo estudios en pacientes que no eran diabéticos e igual mostró beneficios, tanto en fracción de eyección reducida como en fracción de eyección preservada. ¿Cómo denominaban para incluir a estos pacientes? Fracción de eyección mayor del 40%, compromiso NIHA 2.4 en la clase funcional, con péptidos natriuréticos elevados para cumplir la definición de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y una tasa de filtración mayor de 20 cc. Y observen, aleatorizando a dos brazos, los pacientes, unos que recibían empagliflozina versus los que no, ¿qué pasó? En el subanálisis se demostró una reducción de un desenlace compuesto y el desenlace compuesto estaba asociado a muerte cardiovascular, hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál fue la reducción de esto? Aproximadamente un 21% y con resultados estadísticamente significativos. Pero son resultados que si bien dan luces, ¿sí? Tienen que ser interpretados con mucha cautela. Eso ya es un asunto más de interpretación metodológica. Cuando son desenlaces compuestos, necesariamente tienen que estar jalonados por un desenlace a favor. Y se los muestro acá y es este específicamente. Si a mí, como cardiólogo de falla cardíaca, me preguntan cuál es el beneficio neto, está dado más a favor de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero disminuir un 27%, como lo muestro acá, la hospitalización de los pacientes por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una luz muy grande para beneficiar a este subgrupo de pacientes. Y es un desenlace que se empieza a presentar de manera muy precoz. A los 18 días de hacer el estudio, ya estábamos viendo que se disminuían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Al punto tal que cuando salen las recomendaciones de la guía americana, ya tiene más poder de evidencia el uso de ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y como lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿sí? Dejé de último los IECAS, que fueron los medicamentos como muy probablemente crecieron los dos profesores que tenemos acá.
el enalapril, el losartán, ensayos, medicamentos que se hicieron hacia el año 1987, mostraron beneficios muy a favor, pero a pesar de ser buenos medicamentos, lo excelente no pudo con ellos. Observen estos dos trials, que ya con esto, digamos, quiero dejar los mensajes finales, ¿sí? A pesar de que el sacubitril/valsartán es un medicamento excelente, ¿sí? Los IECAS y los ARA2 no se quedan atrás. ¿Y en qué subgrupo de pacientes nosotros seguimos utilizando estos medicamentos? En aquellos pacientes con falla cardíaca postinfarto que tienen un evento coronario y quedan con un compromiso moderado severo de la función ventricular. Esto fue un estudio, el Paradise, que se hizo en los pacientes que tenían falla cardíaca post-evento coronario, comparando sacubitril/valsartán con ramipril, que es un IECA también que utilizamos, buscando evaluar qué pasaba con los IECAS o con el sacubitril/valsartán comparado con estos medicamentos en pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección reducida y congestión pulmonar. Y definitivamente no mostraron resultados a favor del sacubitril/valsartán. En esos pacientes con falla cardíaca postinfarto, sigue siendo los IECAS y los ARA2 los medicamentos de elección y son los que seguimos utilizando. ¿Y qué pasó en aquellos pacientes, digamos, que es el menor porcentaje de pacientes que nosotros tenemos? Pacientes con falla cardíaca avanzada, con criterios, digamos, ya de una falla cardíaca donde necesitamos terapias de alta avanzada, de terapias de dispositivos de asistencia, trasplante cardíaco o falla con intención paliativa, comparando sacubitril/valsartán versus valsartán, en aquellos pacientes con NIHA4 tampoco hubo beneficios netos a favor del sacubitril/valsartán. Si bien hoy no les vine a hablar yo de los IECAS y los ARA2, no dejen de tener en cuenta que son medicamentos que en pacientes complejos o en pacientes con fallas postinfarto, fallas con fracción de eyección deteriorada, que se consideren criterios de falla cardíaca avanzada, no aporta beneficio del sacubitril/valsartán. Sigue, a pesar de ser un medicamento tan antiguo, tan económico, porque hoy tenemos el dogma de que para que sirva tiene que ser caro y no es así, siguen siendo un excelente medicamento en los pacientes debidamente seleccionados. En aquellos pacientes que hicieron seguimiento a 6 meses, no logró demostrar sacubitril/valsartán beneficio, ni diferencias en los eventos clínicos, ni en los niveles de péptidos natriuréticos, y fue el primer estudio que se hizo en pacientes que estaban muy descompensados con fallas cardíacas muy avanzadas. Por lo tanto, los IECAS y los ARA2 los seguimos utilizando en determinados pacientes. ¿Listo? Muchísimas gracias. Este es el mensaje que les quería traer y bueno, abierto a preguntas. Bueno, entonces muchachos, yo hago parte de la clínica de falla cardíaca, la clínica Los Nogales, también soy docente de medicina interna en el Hospital San José, entonces pues lo que necesiten con muchísimo gusto, ahí está mi correo electrónico y bueno, espero vernos por ahí, encontrarnos en corredores y sobre los pacientes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gusto estar con ustedes. Le agradezco al doctor Vega la oportunidad de poder estar con ustedes acá. En lo que sigue vamos a hablar algo de la arritmia y su manejo. Entonces vamos a ver inicialmente qué entendemos por ritmo cardíaco normal. Bueno, si nosotros en un electrocardiograma encontramos estas 4 características, que son las de encontrar una onda P positiva en las derivaciones de 1, de 2 a BF, que toda onda P tenga un complejo QRS, de que el intervalo PR, quiero decir, desde la activación de las aurículas hasta de los ventrículos, esté entre 0,12 a 0,20 segundos, y que la frecuencia cardíaca sea estable y que esté entre 60 y 100 latidos por minuto, podemos decir que estamos frente a un ritmo cardíaco normal, ¿sí? Bueno, y esta sería la secuencia, ¿no? Se activa inicialmente el nódulo sinusal, va a pasar por los haces internodales, llega a la unión auriculoventricular, y luego la activación del GIS y los ventrículos va a determinar la aparición de esta imagen que ustedes ya conocen. Bien. Esta es la secuencia de activaciones, ¿no? Cuando se va a activar el nódulo sinusal, estamos un poquito antes de la aparición de la onda P. Bien, entonces, y luego tenemos la activación de la despolarización auricular, que va a generar la aparición de la onda P, y en esto que es el diagrama escalar de Lewis, vamos a observar que vamos a ver una línea como vertical, esta la armamos nosotros para entender mejor las arritmias. El pasaje a través de la unión auriculoventricular se va a entender como esta partecita así oblicua. Recuerden que es la parte donde va el impulso más lentamente.
Y ya luego, cuando se van a despolarizar los ventrículos, vamos a ver nuevamente en este diagrama escalar de Lewis una línea vertical. Si nosotros nos acostumbramos a hacer esta secuencia, ¿no?, este dibujito debajo de este electrocardiograma, va a hacernos más fácil poder comprender las arritmias cardíacas. Bien, y este es un ritmo cardíaco normal. Entonces, ¿qué es lo que tiene como característica? Hemos dicho de que tiene que tener una onda P positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABF, ¿sí? El otro punto es de que a cada onda P le tiene que seguir un complejo QRS. Ese intervalo tiene que estar entre 0,12 y 0,20 segundos. Y que además la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100. Y que esa frecuencia sea regular. Sí, puede haber un poquito de variaciones. Sabemos de que cuando uno está respirando profundo, ¿no?, cuando uno recuerda a una novia, un novio, la frecuencia baja, aumenta, y esto es normal, ¿no? Si no, no seríamos muy humanos. Entonces, esta es la característica de un ritmo sinusal normal. Entonces, ¿qué es una arritmia? Hay muchas formas uno como podría engantrarle a la definición de una arritmia cardíaca. Por ejemplo, una facilita, y creo que bien para poder meternos en temas, cualquier frecuencia cardíaca lenta, bueno, rápida, está bien, o irregular. Sí, bueno, va por ahí. O que esta frecuencia cardíaca sea inadecuada para la situación clínica que le corresponda a uno, ¿no? ¿Sí? Lo normal sería que si vemos un león, el corazón se nos acelere, ¿no?, y salgamos corriendo. Y si estamos durmiendo, que la frecuencia cardíaca baje, sería eso deseable. Y otra característica para también decir que es una arritmia, pues así de que, bueno, que no cumpla los criterios que les mencionó hace un ratito de las características, ¿no?, de la onda P, el QRS y todo esto. Entonces, que no tenga todos los rasgos de un ritmo sinusal. Entonces, si esta clase tendría que empezar diciéndoles a ustedes, vamos a hablar de mecanismos de las arritmias cardíacas, ustedes dirán, bueno, media hora me despiertan. No, porque es aburrido hablar de mecanismos. Yo diría de que es más fácil, es fácil, dos cositas nada más. Alteraciones en la formación del impulso y alteraciones a la conducción. Se acabó, no hay más. Ese es el misterio de la vanidad de los electrofisiólogos. ¿Cómo es esto? Entonces, quiere decir, si el estímulo no se va a formar en el nódulo sinusal, alteraciones en la formación. Entonces, debe formarse en el nódulo sinusal y a una cierta frecuencia. Y además debe conducirse en forma normal. Pero cuando se conduce en forma anormal, entonces también estamos frente a una arritmia cardíaca. Entonces podemos decir, ya sea que haya una alteración en la formación o en la conducción, estamos frente a una arritmia cardíaca. Vamos a meter un poquito más de complejidad. Podemos decir también de que puede decir que haya una formación anormal del impulso. Entonces, podemos decir que, bueno, ese automatismo puede estar, y para esta oportunidad, como vamos a hablar de las bradiarritmias, vamos a decir de que ese automatismo, ¿sí?, tiene que estar disminuido. ¿Sí? Tiene disminuido. Bueno, sería normal, hemos mencionado, de que esté normal, que la frecuencia cardíaca baje durante la noche, ¿no? 4 o 5 de la mañana, en general, la frecuencia cardíaca baja, tenemos cerca de 50 por minuto, por ahí, es normal. Lo anormal sería que tengamos 50 por minuto cuando queremos, no sé, jugar un partido de fútbol. Sería normal, ¿no? No podríamos, además, jugar. Bueno, no me meto en esto que corresponde a arritmias con frecuencia cardíaca acelerada. No es el caso para esta oportunidad, pero estas son parte de lo que es la formación anormal del impulso. Sigamos con esto de la otra parte. Dijimos de que pueden ser alteraciones en la formación o en la conducción. Bueno, ¿qué tal si se forma bien? ¿No? No siempre el que bien empieza, bien acaba, ¿no? Podría empezar por acá, en el nódulo sinusal. Pero ¿qué tal si hay un bloqueo, ¿no?, ahí en la cerca ahí del nódulo sinusal? Quizás el impulso no se conduce, o quizás no llega a conducirse por acá. Entonces también tenemos una alteración en la conducción del impulso. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a encaminarnos hacia entender lo de las arritmias cardíacas en su parte de las bradiarritmias, ¿no?
Entonces me han mencionado de que una característica del ritmo sinusal es de que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Bueno, podría ser el caso entonces de que la arritmia en cuestión pueda tener una frecuencia cardíaca rápida, moderada, también podría ser, o lenta. Nos vamos a ocupar de estas arritmias en este momento. ¿Okay? La frecuencia cardíaca está lenta, pero esto es importante. A cada onda P le sigue un QRS. Ese es un punto fuerte. ¿Qué hay? Bradicardia sinusal, puede haber bloqueos sinoauriculares, puede haber una pausa sinusal, un paro sinusal. Vamos a ver un poquito en lo que sigue cómo es esta historia. Acá vemos que algo va pasando. Recuerden, esto es muy importante, que ustedes puedan ir a identificar en un registro, ¿sí? A qué velocidad se hizo este trazado. Bueno, 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y cada centímetro en amplitud es 1 milivoltio. Bueno, ¿qué tal si tenemos por acá, nosotros si estamos calculando esta frecuencia cardíaca, vamos a encontrar de que hay una onda P, un QRS, una onda P, un QRS, pero puede ser que esta amplitud, la onda P puede tener una amplitud disminuida y que la frecuencia esté lenta, como es aquel caso, en este ejemplo, es 45 por minuto, estamos frente a una frecuencia cardíaca baja. Y además, ¿qué pasa? Pero se mantiene la relación PQRS1-1. Algo sencillito, estamos frente a una bradicardia sinusal. Podría ser normal, sí, a las 4 de la mañana está bien, pero no sería normal de que un paciente, si estamos haciéndole una ergometría, por ejemplo, tenga, después de hacer 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos de esfuerzo, siga con 55 por minuto o 45. No va bien por ahí. ¿Sí? ¿Es bradicardia sinusal? Sí, pero dependiendo del contexto clínico, podría no estar siendo normal. Bueno, ¿qué es lo que? Entonces puede ser que haya una alteración en la formación del impulso que hemos mencionado. Está el automatismo disminuido. Bien. Pero la conducción está buena. Sí, porque el intervalo PR es normal. Bueno, vamos bien. Es una bradicardia sinusal. Pero bueno, vamos a ponerle un holter al paciente y encontramos de que a las 4 de la mañana tiene estas cosas, ¿no? Y por acá el paciente, a veces, si tiene mucho de esto, quizás el esposo o la esposa le tiene que dar un codazo, porque se pone a roncar. Guardan a veces estos periodos así un poco largos de frecuencia lenta, se asocian a que el paciente se está queriendo comer la lengua, ¿no? Entonces, no es infrecuente de que esto se asocie a esos episodios de frecuencia cardíaca lenta. ¿Sí? Bueno, contextualizamos el cuadro y vamos a ver qué viene, ¿no? Entonces tenemos que ir a medir el intervalo PR cómo está, quizás tenga un bloqueo de primer grado ahí, y algo de enfermedad de nodo sinoauricular también podría ser. Hay que evaluar qué más le pasa aparte de las 4 de la mañana, a ver si le pasa lo mismo a las 10 de la mañana. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo más. Aquí la frecuencia ya viene a ser un tanto irregular, ¿no? Aquí encontramos un intervalo de 2.2 segundos. Entonces, cuando de una onda P a la otra onda P, como es el caso, ¿no? Encontramos que el intervalo es mayor a 2 segundos, ya tiene un nombre, se llama paro sinusal. ¿Sí? Siempre que no sea un múltiplo de estos PPs, intervalo PP. Ahora, si es menos de 2 segundos y no es múltiplo, hablamos de pausa sinusal. Podría corresponder esto perfectamente a una enfermedad quizás incipiente de nodo sinusal, ¿no? Alguien que tiene 70 años, 80 años, que tenga periodos de frecuencia cardíaca lenta y esta sea la aparición inicial de ese cuadro. Bien. Todavía no estamos en un estado de gravedad, pero puede estar empezando por ahí las cosas. ¿Qué tenemos acá? Una alteración en la formación del impulso. El automatismo está un tanto disminuido. No llega a ser regular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Debería ser rítmico. Hay una ley, se llama ley de marcapasos. Los marcapasos, mientras son normales, conservan su regularidad. Cuando ya pierden eso, estamos empezando a tener problemas y puede ser el inicio de una enfermedad del nodo sinusal. Quizás este mismo paciente lo encontramos después de unos 4 o 5
años, por ahí, y dice, bueno, por acá hay una frecuencia cardíaca cerca de 50 por minuto. Oye, vamos a hacer otro, tiene 2.2 segundos, un poco lento, ¿sí? Hace 1.6 segundos. Fíjese que la frecuencia ya es irregular. El marcapasos del nodo sinusal ya no va funcionando en forma regular, ordenada. Ya la ley ya no es muy cumplidor de este reglamento, que el marcapasos debería ser regular. Ya, no me vengan con eso del reglamento, le dice el nodo sinusal. Voy a hacer lo que puedo. Y bueno, a veces no puede mucho, ¿no? Entonces empieza a tener periodos un poquito más largos, un periodo un poquito más largos, 3.8 segundos, y empieza a ser una manifestación anormal del funcionamiento del nodo sinusal. ¿Sí? Entonces, cuando ya son más de 3 segundos, ya se empieza a mirar un poco con desconfianza en el nodo sinusal. Me parece que te estás poniéndote un poquito cansón. No, cansón es diferente el significado acá en Colombia. Te estás cansando mucho y vamos a quizás tener que estimularte un poco. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser eso? Una enfermedad del nodo sinusal, ya que es un poco más evidente. Y ya uno podría estar pensando si conviene o no ponerle un marcapasos cardíaco. Sí, vamos a ver. Vamos a hablar después de esto, no que es un AIR o DDR, estas cosas. Pero podría ser. Ahora ustedes vean acá en estos trazados que están en la pantalla que pasa algo interesante, ¿no? Hay cierto tipo de intervalos acá, por ejemplo, nada más sin hacer una medición muy estricta, los IPP a estos, ¿no? De acá hasta acá, es casi el doble de estos, ¿no? Bueno, entonces podría ser que esté pasando, y esto es lo más, digamos, si es así, es fácil de diagnosticar una cosa que se llama un bloqueo sinoauricular 2.1. O sea, ¿qué quiere decir? Que el impulso que debería nacer acá del nodo sinusal y continuarse al resto de las aurículas, no lo hace. O por lo menos no lo hace de una forma ordenada, ¿sí? Pasa uno sí, otro no, uno sí, otro no, tampoco en una forma perfectamente aritmética, pero lo hace cada vez que puede, ¿no? Entonces, vemos de que este punto rojito que hemos hablado hace un ratito, de que equivaldría a la activación del nodo sinusal, ¿sí? Un impulso llega a la aurícula y unión a ventrículos, el otro impulso nos lo estamos imaginando, ¿sí? Es parte de la virtud para entender estos trazados, ¿sí? Entonces vemos de que hay una cierta regularidad en estos puntos, en la actividad del nodo sinusal, pero también que no hay una conducción del nódulo sinusal hacia las aurículas, que tenemos un bloqueo sinoauricular 2.1, o sea, el nodo sinusal se activa 2 veces y solamente uno pasa a las aurículas, pero lo hace en forma intermitente. Bueno, ahí está más fácil, ¿no? Ahí tenemos entonces que la onda P tiene QRS, pero no siempre, ¿no? No siempre hay onda P. Aquí entonces me imagino que hay una onda P. Y puede corresponder. Ciertamente estaría bien pensarlo así. Entonces, estas son las actividades del nodo sinusal que no tienen respuesta auricular. Bueno, puede haber otro tipo de manifestación, ¿no? Hay pacientes que de pronto dicen, bueno, van al consultorio, ¿sí? Y dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero hacer cosas en mi casa, pero la cosa es que me canso mucho. Y bueno, tenemos una bicicleta ergométrica en general en el consultorio, y dice, ¿por qué no haces un momentito a la bicicleta? Y le ponemos a la bicicleta, dice, bueno, el paciente no tuvo un infarto, no tuvo nada, entró todo buen corazón, ¿sí? Le tomamos la presión, tiene 110/70, la frecuencia cardíaca está lenta, 46 por minuto, y bueno, ante el esfuerzo del paciente tiene que responder con algún grado de aumento de la frecuencia cardíaca. No pasa por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos 1 minuto, 3 minutos, y la presión no aumenta mucho, y la frecuencia cardíaca aumenta un poquitito. Le hacemos pelear un poquito más, 5 minutos, y la frecuencia cardíaca se quedó ahí. Y dice, no, de cansado va, no puedo. No tiene signos de insuficiencia cardíaca, uno le está ocultando el pulmón, ¿sí? No hace falla cardíaca, pero sí se le cansan mucho los pies. Listo, mire, usted tiene, podemos poner un nombre, tiene insuficiencia cronotrópica. Posiblemente el nodo sinusal ya está muy lento en cuanto a lo que hemos mencionado. La alteración en la formación del impulso tiene el automatismo que está disminuido. En consecuencia, tiene una
enfermedades no sinusales, su variante está de insuficiencia cronotrópica. Entonces, pensar, mira, a usted le vamos a poner un marcapasos. ¿Sí? Sigamos. O podría ser también el caso de esto, me acuerdo, viene a ser un paciente que nos contaba de que, ¿sabe qué? Yo cuando me levanto, preparo el mate, a mí me gusta tomar el mate, dice, sin el mate amargo, pero a mi señora le gusta tomar el mate con las medialunas, lo que ustedes llaman croissants, y yo me tomo los míos y después le voy a comprar a mi esposa a la panadería, pero llego a la primera cuadra y me tengo que apoyar ahí, y me siento un ratito, y me doy un poquito más de ánimo y camino como media cuadra, llego a las 2 cuadras donde está la panadería, me duelen las piernas, pero me doy un poquito de ánimo y puedo seguir. Y decir, ¿qué será lo que le pasa? Entonces, hacemos una cosa también de ponerle la bicicleta a este señor, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Hacemos esto. ¿Y qué pasa cuando le hacemos pedalear un poquito más, ¿no? Cuando aumenta el tiempo de actividad, ¿no? Aquí tenemos el basal, a cada minuto, los 2 minutos, los 3 minutos, y cuando llega al cuarto minuto del ejercicio, ¿qué observamos? Que no hay onda P, QRS siempre, sino que P y nada. ¿Sí? ¿Qué hay entonces? Una alteración en la conducción del impulso de las aurículas a los ventrículos. Entonces sería un bloqueo auriculoventricular inducido por el esfuerzo. Entonces cuando el paciente dice, no puedo más, camino una cuadra, y eso que voy caminando lento, es de que la frecuencia cardíaca realmente le baja, ¿no? Bueno, alteración en la conducción, ¿a qué nivel? A nivel de la unión auriculoventricular. ¿Sí? Bien. Entonces igual le vamos a poner un marcapasos de paciente. Y podría pasar esto, ¿no? Entonces, otro caso, me acuerdo, era un paciente de quien aprendía con él a introducirme en las bebidas blancas. Es un eslavo, un yugoslavo, este señor, que en Buenos Aires, casi es una ciudad plana, hay muy poquitos lugares que tienen una pendiente muy chiquitita. Y él decía, estaba yendo en mi bicicleta y hay una pendiente ahí, no más de 10 grados, de 5 grados de pendiente. Dice, de repente aparecí en el piso. Y vi cuando me levanto la bicicleta, no había nadie, o sea, nadie me golpeó. Y cuando me di cuenta fui a chocar contra un auto. Y bueno, a ver, ¿uno qué puede pensar de eso? ¿No? Está haciendo un poquito de esfuerzo, un poquito de valsalva, ¿no? Y esa puede haber sido la razón. Bien, entonces, y para desencadenar en el ámbito hospitalario esta hipersensibilidad seno-carotídeo, que sería una parte de lo que uno quiere buscar, es haciendo masaje seno-carotídeo con todas las medidas de caso, viendo venosa, monitor, atropina preparada. Uno hace una compresión de acá de la arteria carótida y intentando estimular el seno carotídeo para encontrar una respuesta como esta, ¿no? Bueno, aquí ¿qué tiene? Tiene una frecuencia cardíaca 50 por minuto. Uno dice, con 50 por minuto nadie se desmaya en la vida. Le hacemos masaje seno carotídeo. No. ¿Y qué pasa? El paciente cuando uno puede repetir el síntoma, ¿no? Puede repetir el síntoma, entonces uno está autorizado a pensar de que esa respuesta se correlaciona con la clínica. ¿Sí? Entonces hay 2 criterios, así, más de 3 segundos dicen unos, los exigentes dicen más de 5, o que los síntomas sean repetidos, o sea, se pueda repetir la clínica que el paciente nos cuenta. Si es así, bueno, puede pasar también el caso de que el paciente, lo cual es frecuente en los varones, ¿no? Se levantan 3, 4 de la mañana, quieren ir, van al baño, quieren hacer pis, y en la mitad del baño ahí o en la mitad del camino, ¡pum!, se rompen los cuernos. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? El paciente es buscado por la esposa, el hijo lo va a traer y dice, ¿qué te pasó, papá? Y nada, dice, ¿cómo nada? Si tienes la cara rota. Bueno, entonces, ese paciente, este esfuerzo
vagal, que podría ser nada en un joven, quizás sí en un paciente mayor, ¿no? Incluso en ausencia de patología prostática, ¿sí? Bueno, también podemos pensar en este caso. ¿Qué les parece? Les planteo esta idea. Llega un paciente a la guardia médica y quiere llamar la atención. Seguramente CT elevado, ¿no? Al ingreso, paciente con algo prolongado, tengo hace media hora, una hora, dolor de pecho, y le estamos diciendo, pongámosle monitor. Le ponemos el monitor ahí y 5 minutos después el paciente se descompuso. Entonces decía el médico, hágale un electro. Y le hace un electro. Uy, el paciente está bloqueándose. Y viene el otro cardiólogo y dice, tranquilo, tranquilo, gallinita, no pasa nada. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, vieron de que uno a veces no tiene nada que hacer, empieza a tocar las cositas ahí del electrocardiógrafo, ¿no? Entonces, a veces lo que hace es aumentarle la velocidad del papel. Entonces lo que hizo fue, en vez de 25 milímetros por segundo, le puso a 50. Y el paciente no es que estaba, digamos, no, pues, a veces va el médico y dice, no, ¿sabe qué? El paciente tiene como 50 por minuto. Mentira, ni lo ocultó. Lo único que vio es el papel así como con frecuencia lenta. Y bueno, este registro se hizo a 50 milímetros por segundo y por eso parecería, ¿no? Parecería que era una bradicardia, ¿no? Porque tiene incluso hasta bloqueo de primer grado, bradicardia y todo. Pero si uno repite el registro, está en la buena velocidad, está igual que antes. Guarda con eso porque a veces hemos tenido situaciones un tanto graciosas, pero bueno, ahí va. Entonces, bueno, toda esta cosa viene a ser entonces el conjunto de cosas que viene a ser parte de lo que se conoce como enfermedad del nódulo sinusal. ¿Qué hay? El paciente generalmente viene con astenia, dinamia, mareos, la actividad física habitual está un poquito siempre cansado, ¿sí? A veces el paciente puede tener episodio sincopal, o se queda durmiendo mientras está almorzando, lo cual es frecuente, ¿no? Eso cuenta la familia en general. El paciente dice, no, dice, papá, pero tienes un arroz en la nariz, ¿cómo llego a la...? Claro, estaba almorzando ahí, hizo un cabezazo ahí, bueno, esos 2 segundos, 3 segundos que... Ustedes saben que la definición de síncope es la pérdida del estado de conciencia. Y una cosa interesante es el presíncope. Y es como un poquito antes del síncope, ¿no? Entonces, en general, se asocia esto a periodos de asistolia de más o menos 3, 4, 5, 6 segundos y que el paciente entonces puede referir eso, o la familia en general refiere, ¿no? Bueno, ¿y a qué se debe? A bradicardia sinusal, ¿sí? Paros sinusales, pausas sinusales, o a veces también, como ya viene el corazón un poquito enfermo, no solo el sinusal, también la aurícula, puede haber también episodios de fibrilación auricular, ¿sí? Con respuesta variable. Una vez sea de alta respuesta ventricular, otros de un poquito más lenta. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con lo que estamos haciendo, algo muy sencillito, que es un electrocardiograma, y a veces se necesita hacer masaje senocarotídeo, un Holter, o bueno, si es que se pone difícil, uno le pone un Holter, le pone 5, a ver hasta cuándo aparece el síntoma o cuándo aparece el registro compatible con la enfermedad. A veces también, digamos, hasta un estudio fisiológico, o incluso se implantan como unos cositos, como un poco más chiquitos que estos, bajo la piel y duran 6 meses, 11 meses, 15 meses, hasta encontrar cuál puede ser la causa de ese episodio, digamos, de pérdida de estado de conciencia, y se queda registrado en el equipo, y uno puede decir, bueno, usted, mire, se desmayó tal día, tal hora, y a ese momento le bajó la frecuencia cardíaca. Se puede constatar de esa manera. Bien. Usted me dice, doctor, si estoy lento o si es que ya estamos terminando. ¿Cómo estamos de hora? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Entonces era la fibrilación auricular, dijimos, ¿no? Esto no es una clase de fibrilación auricular, solamente algo muy sencillito. Sepan ustedes que en la fibrilación auricular, las aurículas tienen una actividad muy caótica, muy desordenada, muy desordenada, y sería como esto, ¿no? La aurícula está permanentemente en esta actividad. Cada vez que un estímulo pasa por de las aurículas a los ventrículos, se escribe un QRS, pero ese pasaje es absolutamente irregular, ¿sí? Irregular, por norma es irregular. Entonces ya tenemos acá una arritmia. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la formación del impulso.
no se forma en nodo sinusal. Se forma en varios lugares, por lo menos en 4, 5, 6 lugares. Y ahí tenemos una alteración en la conducción. No pasa 1 y 1. Menos mal que no pasa 1 y 1, ¿no? Porque si no, más o menos la frecuencia del corazón estaría como 400 por minuto y no sería muy sano eso. Entonces, bueno, tenemos en la suma casi como esta es el registro, digamos, que uno tiene de un paciente que tiene fibrilación auricular, ¿no? Frecuencia cardíaca irregular. Aunque algunas veces esa conducción que debería tener el nodo sinusal no tiene ninguna, y ustedes vean de que esta aquí es la frecuencia regular, es un paciente que tiene un bloqueo B completo, y si yo les digo, digan 10 enfermedades que causa esto, yo tengo por ahí, traje unos libros, un libro de ECG clínica. Si ustedes dicen qué enfermedad produjo esto, yo se los regalo, uno. Una enfermedad que causa bloqueo B completo. Pero tiene que decir la que tuvo el paciente. Yo lo puedo anotar acá en un lápiz para que no sea una trampa. Digan enfermedades que producen bloqueo B completo. Enfermedad infecciosa, voy a decir esta. Bueno, no, creo que es lo último que me tocó, la última vez, enhorabuena, ¿no? Que le tocó a uno ver. Es una paciente con miocarditis diftérica, este es el 92. La última vez que tuvimos. Usted lo pensó, ¿no? Muy bien. Sí, enhorabuena que no hay más esa enfermedad, ¿no? Pero hay lugares de pobreza donde se veía eso. Bueno. Entonces, una enfermedad infecciosa, una miocarditis, bueno, ahora creo que ha pasado, ¿no? Con esto del COVID hemos tenido oportunidad de ver pacientes con bloqueo B completo, incluso hemos puesto marcapasos, bloqueo B completo, que después los hemos retirado una vez que se recuperó la miocarditis. Hay que tener coraje para hacerlo, pero bueno, se puede hacer. Bien, entonces vamos a ver la otra partecita. Entonces estamos viendo cuando hay un problemita en el nodo sinusal. Vamos a un poquito más abajo, vámonos al nódulo auriculoventricular y vamos a encontrar entonces cómo encontrar estas arritmias. Vamos a ir a ver la onda P. Habíamos dicho que la onda P es la expresión de la despolarización auricular y los QRS es la expresión de la despolarización ventricular. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si la relación P-QRS es mayor a 1? Quiero decir, entonces, que hay más ondas P que complejos QRS. Eso quiere decir de que hay alguna onda P que no tiene respuesta ventricular. Entonces, me meto en el capítulo de los bloqueos auriculoventriculares. ¿Sí? Bueno, bloqueo auriculoventricular entonces se entiende como una alteración en la conducción del impulso auricular. Debería pasar 1 y 1, no, cada impulso auricular debería pasar los ventrículos. No, esto no sucede en los bloqueos auriculoventriculares. Ese impulso puede pasar en forma lenta, puede pasar en forma intermitente o puede no hacerlo. Finalmente, los bloqueos AB tienen esas 3 características, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿usted quiere repetir, doctora, que dijo entonces? Conducción lenta, intermitente y ausente. No hay más problema que eso. Si entendemos esto, se acabó los bloqueos AB. Esa es la vida es lo difícil de la cardiología, aprenderse cositas sencillas. Conducción lenta, intermitente y ausente. Primer grado, conducción lenta. Segundo grado, conducción intermitente. Y tercer grado, conducción. No hay conducción. Bien. Entonces, los bloqueos AB dijimos que el intervalo PR está largo. ¿Cuánto? Más de 0,20 segundos. El normal es eso, ¿no? 0,12, 0,20. El punto está de que la relación P-QRS tiene que ser 1 a 1. ¿Sí? Tiene que ser 1 a 1. Bien. El QRS puede ser normal o estar aumentado. No hace el diagnóstico de bloqueo AB, sí aumenta su gravedad. Bueno, veamos acá. ¿Qué les parece esta imagen? La frecuencia cardíaca está regular. ¿Sí? La frecuencia está regular, pero hay algo interesante que pasa, y es de que ustedes vean de que el intervalo PR, ¿no? El intervalo, o sea, del inicio de la onda P al inicio del QRS está un poquito prolongado, está más de 0,20 segundos, pero se mantiene la relación P-QRS 1 a 1, ¿no? P-QRS, P-QRS, P-QRS. En consecuencia, al ser que se mantiene esa relación P-QRS 1 a 1, estamos frente a algo que es muy frecuente en la práctica clínica ya de las arritmias de la unión AB. El intervalo PR tiene 0,26 segundos, pero es regular.
la frecuencia cardíaca, y los PR siempre son los mismos. ¿Por qué? En general se debe a una alteración en la conducción en la unión auriculoventricular. La mayor parte de las veces, que el 80% de las veces, es por una enfermedad del nodo AB. Sí, es lo más habitual. Es más raro que suceda en otros lugares. Bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces ahí? Intervalo PR que está largo, la relación PQRS es 1:1. Hacemos el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado, pero además también tiene, bueno, podemos ver el detallito, ¿no? Tiene un AP que es con el componente negativo muy profundo en B1. Eso hace el diagnóstico juntamente con el QRS ancho de un bloqueo con rama izquierda y dilatación en la aurícula izquierda. ¿Qué podemos decir del bloqueo AB? El bloqueo AB de primer grado no es tan normal que se diga, ¿no? Tiene su razón de causar problemas, ¿sí? Está expresando de que algo está anormal. Posiblemente sea la parte inicial, pero va por ahí. De hecho, digamos, cuando se observa a largo plazo, los pacientes que tienen solamente bloqueo de primer grado y lo que se llama eventos cardiovasculares adversos, como son incluso muerte cardiovascular, ¿sí? Observándola a mucho tiempo, es mejor no tener bloqueo de primer grado. Si alguien quiere decir yo quisiera tener bloqueo de primer grado, no se lo recomiendo, porque más o menos a los 7 años se van a morir un 12%. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la característica de los bloqueos AB de segundo grado? Que la conducción AB es intermitente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Alguna P va a tener QRS, otro no. Ese es intermitente, ¿no es cierto, doctora? Usted me va a ayudar. Listo, ahí está. Entonces, ¿cuál es el Wenckebach? ¿Ustedes saben en qué se diferencia o sea, ustedes que han viajado mucho por el desierto del Sahara, un caballo de un camello, ¿saben cuál es la diferencia? Digamos, si ustedes se van a comprar un caballo o un camello, tienen que saber la diferencia, ¿no? Porque, bueno, esa es la diferencia, digamos, anatómica. Pero, digamos, ¿quién les va a avisar que se va a morir? Ahí está el punto. Dígalo. ¿Cómo diría usted que avisa al camello que se va a morir? Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Digamos, el caballo les va a aguantar hasta el último y el caballo va a ir anunciando. Entonces, digamos, aquí está la diferencia, digamos, de los que vamos a hacer, los Wenckebach y los Movitz, dos. El Wenckebach, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a decir, a ver, doctor, usted que me dijo que sabe esta cosita. ¿Qué tiene acá de interesante esto? Este PR tiene 0,16, este PR tiene 0,26, este 0,38. ¿Qué está haciendo? Está anunciando que el PR se está alargando. ¿Y esta onda P tiene QRS? No tiene. Ese es un Wenckebach. Va anunciando que se va a bloquear la conducción auriculoventricular. ¿Sí? Entonces, el bloqueo AB de segundo grado, que tiene conducción intermitente, el Wenckebach va alargándose de a poquito hasta que finalmente hay una onda P que no conduce. Ese es un Wenckebach. En cambio, bueno, aquí puede haber el tipo de... Esto es otro ejemplo de un bloqueo AB tipo Wenckebach. No ve este PR acá, se alarga un poquito más, y esta onda P ya no tiene QRS. ¿Sí? Ese es un bloqueo AB de segundo grado, tipo Movitz 1 o Wenckebach. ¿Sí? Entonces, estos Wenckebach, ¿qué caso pasa? Cuando a veces se toma digoxina, amiodarona, verapamilo, puede ser también un infarto de cara inferior, puede ser un paciente que tiene hipercalemia. Eso me pasa mucho a mí, que estoy en este grupo. No le acepto eso, doctor. Entonces, pasa eso, ¿no? O sea, yo persigo una gallina y me canso. Entonces, pasa de que esto, sobre todo en los atletas, se pueden ver periodos de Wenckebach muy largos, ¿no? Mientras están durmiendo. Incluso cuando están despiertos. Estos, no sé, algunos, de otra cosa de hacer algún deportista, empiezan con 45 por minuto estos hombres.
Y uno les hace pedalear, no sé, 10 minutos, 5 minutos. Yo me acuerdo que hacían unas geometrías a un tenista, no era de elite, pero empezaba con 45, íbamos como 15 minutos y estaba en 48. Pero ¿cuándo vas a tener taquicardia? Pero digamos que Federer, y no transpira una gota el hombre ese, ¿no? Debe tener 20 por minuto cuando empieza un partido. Y bueno, o sea, ellos tienen, por su preparación física, tienen un tono vagal aumentado, eso les pasa a los atletas, ¿no? Pero mejor no tener esto, por ejemplo, en un infarto de cara inferior, porque si pasa en un infarto de cara inferior y además tiene el ST elevado en B3, B4, R, guarda que está anunciando que va a haber un bloqueo AB completo. Es el problemita del Wenckebach. Entonces, ya dijimos esto, vamos a hablar. Vamos con los MOVITS 2, o los bloqueos estos que no avisan de que va a haber un bloqueo AB. Entonces, ¿cómo se caracteriza esto? Veamos acá, ¿no? El PR es el mismo. Aquí se me movió la animación. Va. ¿No? Los PR son los mismos, ¿sí? Lo que pasa es de que aquí hay una onda P que no tiene QRS, ¿sí? No avisa que va a haber un bloqueo AB, no avisa que va a haber una alteración en la conducción AB. Directamente hay una onda P que falla. Yo escribí una poesía de los bloqueos AB, después si alguien me manda un mensaje, ahí le voy a dar el mail, se lo mando y ustedes lo distribuyen al grupo, para que recuerden cómo es esta historia de los bloqueos AB en una poesía. ¿Sí? Entonces, los bloqueos AB de segundo grado tipo MOVITS 2 tienen la característica de que hay ondas P que se pierden, ¿sí? Que no tienen complejo QRS, pero no están precedidas de prolongación del intervalo PR. ¿Sí? Muy bien. Dígalo. Entonces, ¿cómo es con el Wenckebach? Dígalo, vamos, dígalo. En el Wenckebach el PR se va alargando. Y en el MOVITS 2, no. Bien, está. Eso es lo que pasa acá. Bien. Y bueno, así veríamos nosotros en el monitor un bloqueo de segundo grado MOVITS 2. Vean que hay una P que no tiene QRS, ¿sí? Que no tiene QRS. Los PRs, un dato fuerte, tienen que ser iguales. Y por lo menos tiene que haber dos PRs. ¿Sí? Un PR, otro PR. ¿Sí? Dos PR seguidos. Pueden de 3, pueden de 4. Pero por lo menos tiene que haber dos. Hay una onda P que no tiene QRS. Es un bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 2. Y fíjense, ¿no? Esto ocurre generalmente por ciclos. ¿No? Aquí hay un ciclo, aquí hay otro ciclo y ahí ahora otro ciclo. ¿Sí? Esto es lo que sucede en los bloqueos AB de segundo grado, ocurre en forma cíclica. Bien. Entonces, estos en general están revelando enfermedad del sistema de conducción, ya sea calcificación o esclerosis. Un dato interesante, fíjense que esto es aritmética, esto es tercer grado de la escuela. Pero de verdad. Fíjense, este ciclo, ¿cuántas P's tiene? ¿Y cuántos QRS? Usted está bien, ¿no? Le fue muy bien en el desierto a usted. Entonces, fíjese, tiene acá 3 ondas P's. 1, 2, 3. ¿Cuántos QRS? Ahora, dígame usted, un bloqueo de segundo grado, la esencia es que es conducción intermitente, ¿sí? Ahora más, 2, 1, ¿qué será? Entonces, ahí tenemos entonces la onda P que tiene QRS, está a 0,18 segundos, normal, pero la siguiente onda P no tiene QRS. Ustedes van a decir que yo estoy chiflado, pero yo me acuerdo que mi hija tenía como 4 años y le dieron en el jardín un trabajo de hacer, le ponían un cuadradito y tenía que pegar ella el otro cuadradito. Entonces ella estaba buscando su amiguito. Entonces, este tiene su amiguito, esta P tiene su amiguito, tiene su QRS. Esta no tiene su amiguito. Es un bloqueo AB de segundo grado. ¿Por qué? Porque tiene conducción intermitente. ¿Es un Wenckebach? ¿Qué dice, doctora? ¿Usted qué dijo? ¿Es un Wenckebach este o no? No, no es. ¿Es un MOVITS 2? No. ¿Qué es? Es un 2-1. ¿Por qué? Es fácil. Tiene 2 P's, un QRS. 2 P's, un QRS. Bloqueo de segundo grado porque tiene conducción intermitente. 2-1 porque tiene 2 P's y un QRS. ¿Sí? Ahí vamos viendo, pero fíjense, ¿eh? La respuesta es 2 P's y un QRS.
Algunos me dijeron, ¿y qué tal si llamamos a este bloqueo el bloqueo de Don Pepe? Y dije, ajá, buen punto, ¿ah? ¿Eh? Sí, PP, QRS, PP, QRS. Sí, está bien. Y aquí Don Pepe en movimiento. PP. Pepe, Pepe, Pepe. O si no tengo que decir Pepe, Pepe, Pepe. Bloque AB de segundo grado, tipo 2-1. ¿Sí? Y en general, ya con 2-1 las cosas van un poquito mal, ¿no? La frecuencia cardíaca está lenta, en general, menos de 50, menos de 45. El paciente ya tiene síntomas, mareos. Si no mareos, por lo menos, y como este cuadro puede tener un cierto tiempo de evolución, digamos 2, 3, 4, 5 días, un poco más de tiempo, el paciente ya tiene una cardiopatía, alguna tiene. Sí, en general, alguna tiene, o toma algún medicamento. Y si toma algún medicamento para el corazón, está enfermo del corazón, ¿no? Entonces puede venir con los pies hinchados, un poquito de hepatomegalia, cansado, o se desmayó. Entonces, es un bloqueo que ya requiere un marcapaso, digamos, siempre. Lo mismo un MOVIX 2 requiere. Y los ven que va casi, muchos puede ser que sí, puede que hay que ver el contexto general, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos entonces otro ejemplito de un bloqueo de segundo grado, ¿no? Tipo 2-1, vean, 2 P's, un QRS, 2 P's, un QRS, ¿sí? Y tiene el QRS ancho, vean aquí en D1, QRS ancho, P negativa, dilatación auricular izquierda, paciente que está enfermo, ¿sí? Bueno. ¿Y qué le parece un bloqueo de segundo grado? ¿Cómo es la conducción en el bloqueo de segundo grado? Intermitente. ¿Y qué le parece un 3-1? Este grupo no ha hablado mucho ahí aparte. Doctora, usted que se está acomodando el pelo, ¿qué le parece este 3-1? ¿Qué sería? Muy bien, 3 pesos un QRS. ¿Eh? Entonces, vean ustedes acá, ¿no? Esta onda P, hay otra cosa, lo que habíamos dicho, ¿no? La ley del marcapaso. Aquí quizás esta onda P, no está muy visible. Pero si digo, esta es una onda P y esta es una onda P, ¿y dónde está la otra? Acá me queda como faltando, ¿y acá no habrá algo? Entonces, si uno agarra un papelito, o mejor una reglita, o mejor un compás de puntas, va a encontrar de que aquí hay un intervalo, ¿sí? Y aquí hay otro más, ¿no? Que es una copia, ¿sí? A la misma distancia. Entonces, ¿qué hay? 3 ondas P, 1, 2, 3. Conducción intermitente, a veces sí, ¿no? A veces, ¿se acuerdan la canción? Ustedes a veces sí, a veces no. Ah, me toca cantar a mí. Lo dices tú, lo digo yo. Bueno, este es a veces sí, a veces no. Aquí es muy pocas veces sí, ¿no? Muy pocas veces sí. Le gusta cantar a usted, doctora, por lo que veo. Entonces, solamente acá, cada tercera onda P agarra un QRS. Bloqueo AB de segundo grado, conducción intermitente. 3-1, porque 3 ondas P sin QRS. Está peor el paciente, ¿no? Ya la frecuencia cardíaca está en general menos de 40, menos de 35. ¿Sí? QRS ancho, fíjense, ¿no? Mientras el QRS esté más ancho, peor el paciente. ¿Sí? Más o menos tiene muy buenas relaciones. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Bloque AB de segundo grado tipo 3-1. Y aquí vamos a meter en movimiento, ¿no? PP, QRS. Fíjense, la frecuencia es lenta, ¿no? La frecuencia va lenta. Bien. Vamos un poquito más. Entonces, estos de alto grado, lo que ve de segundo grado de alto grado, ya tienen enfermedades severas y de conducción, los pacientes requieren un marcapaso. ¿Sí? Tienen daño severo del sistema de conducción, generalmente hay daño en el haz de His o en sus ramas, o en las 2 ramas inclusive, y tienen generar enfermedad coronaria crónica. ¿Sí? Bueno, estos pacientes suelen, cuando vienen a consulta o a la guardia, ya tienen antecedentes, ¿no? Ya tienen un cuadro clínico bastante florido y son pacientes que deben quedarse internados y se les debe poner un marcapaso definitivo lo más rápido que se pueda, ¿sí? Vamos con los bloqueos de tercer grado, lo último. Ya se me está acabando el conocimiento, así que... ¿Cuál es la característica común? Que no hay conducción. No hay conducción, están cada uno por su lado, ¿sí? Cada uno por su lado. Pero digamos que el primer grado están como distanciados, ¿no?
El segundo grado está como intermitente, ¿no? El tercer grado ya es como ausente, ¿no? Es más o menos como la relación de una pareja, ¿no? Primero se separan, después nos veremos de vez en cuando. Ya un 3-1 es, no sé qué me pasa. Y un bloqueo B completo es cuando ya, mira, encontré otro u otra y te voy a dejar. Entonces, así serían las cosas, ¿no? Entonces, anda por ahí el QRS lento, anda por ahí la onda P, ¿sí? Hay una cosa que, digamos, no se encuentran. Vean ustedes fíjense, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Vamos a ir poniéndose serios, ¿no? Porque esto es serio en la vida. ¿Cuál es la característica para hablar de un bloqueo B completo? 3 cositas. 1, frecuencia ventricular regular. ¿Sí? No siempre, pero la gran parte de las veces frecuencia regular. Frecuencia auricular regular. Tercer punto, intervalos PR totalmente diferentes. ¿Sí? Todo bloqueo B completo. Frecuencia auricular regular, ventricular regular, intervalos PR diferentes. ¿Sí? Ya está. La frecuencia auricular es más rápida que la ventricular. Digamos casi siempre. Digamos siempre, para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, veamos, acá tiene 0, tanto, todo diferente. Ahí tenemos frecuencias de 30, la ventricular, 80, la auricular. Esto se llama disociación auriculoventricular. Entonces, la frecuencia auriculoventricular son diferentes. Hay una disociación entre la actividad auricular y la ventricular. Lo que mencionamos, pero es diferente. Con esto, construimos el diagnóstico de un bloqueo AB completo, bloqueo AB de tercer grado. Bueno, así se ve en el monitor, ¿no? Si vemos en el monitor, vemos que aparecen P's por aquí. Fíjense que los PR son diferentes, la frecuencia ventricular es lenta. Y bueno, ahí estamos. Podemos ver terminación bloqueo B completo, ¿sí? Frecuencia ventricular regular, intervalos PR, vean, son diferentes, la onda P puede caer en cualquier lugar. A veces es fácil ver en una derivación, o a veces no. Idealmente es bueno tener un electro de 12 derivaciones para ver mejor, ¿sí? Pero este dibujito me interesa que lo asocien a esto, ¿no? Bloqueo de tercer grado, ¿qué es? ¿Están unidos las aurículas y ventrículos? Están separados, están disociados, cada uno por su lado, ¿sí? Ese es el punto fuerte del bloqueo AB completo. Hay disociación auriculoventricular. La aurícula puede tener 60, 40, 80 por minuto. Ventrículos tienen frecuencia lenta, regular, ¿sí? Bueno, en general los bloqueos de tercer grado pueden tener localización en el nodo, en el haz de His, por debajo del haz de His. Bien, las enfermedades que pueden estar asociadas a las condiciones clínicas, ¿no? Puede ser por consumo de medicamentos, por Chagas, un infarto de miocardio, las diabetes, las colagenopatías, un montón de enfermedades que pueden causar bloqueo completo. También podemos estar a veces en presencia de un bloqueo paroxístico. A veces usted puede quizás hacer un electro a un paciente y le encuentra este pedacito. No, usted le encuentra este pedacito y dice, usted no tiene nada. Ah, pero yo me vengo cayendo 2 veces por día. Bueno, le pone un holter, nada. Le pone otro. Y al 6º holter encuentra esto. Ah, usted tiene un bloqueo paroxístico. Entonces, si el paciente le cuenta que se cae, créale un poco, ¿no? Sobre todo si viene, ¿no? Sí. Entonces, esta es una posibilidad, incluso en presencia de pacientes que tienen casi trazado normal perfectamente. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como era hablar de esto de los marcapasos, era hablar de las bradiarritmias. No sé si hay 4 o 5 imágenes de marcapaso. Vamos a ver entonces. Muy cortito como beso de marido esto. ¿En qué caso se indica un marcapasos? ¿En qué caso indica? Bloqueo de tercer grado a todo el mundo. O sea, recuerden que eso hay que ponerse. En el segundo grado sintomático, ¿no? Los MOVITs, 1, MOVIT 2, 3, 1, 2, 1, en orden alfabético todos. Obviamente, si en posinfarto congénito, sí. También se tiene un bloqueo de rama alternante. Digamos, usted hace un electro un día y encuentra que tiene bloqueo de rama derecha. Y le hace otro bloqueo de rama izquierda. Guarda, un día se va a bloquear las 2 cosas.
Y puede tener un síncope con condiciones, digo, con consecuencias un tanto tristes. También lo que hemos visto, las bradicardias sinusales, ¿no? Bradicardia sinusal, pausas sinusales, paros sinusales también. Pacientes que tienen fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, ¿no? Esto no es muy científico lo que digo, no soy tan científico yo, pero más o menos así entre amigos acá, ¿no? Si más o menos la frecuencia está entre menos de 45, menos de 40, va camino a la marcapaso. Sobre todo si es sintomático, ¿sí? Ustedes, bueno, pueden leer, entran ahí al Google y dicen, ¿cuándo se pone un marcapaso? Le van a aparecer 50 patologías. Yo quisiera que recuerden estas. Bloqueo de tercer grado, segundo grado sintomático, bloqueo de ramo alternante, bradicardia sinusal, fibrilación auricular de baja respuesta ventricular o aleteo. Y esto que ustedes les han contado seguramente, creo que es frecuente, ¿no? Uno va, digamos, el segundo día a la facultad de medicina y nuestra abuelita dice, ay, hijito, ¿por qué será que cuando yo voy a tender la ropa y tu abuelo me habla, me mareo? Y claro, ¿qué está haciendo? ¿No? Fíjense, hace esto. ¿Qué está haciendo? Está comprimiendo el seno carotidio. ¿Y qué hace? Se cae. Entonces, otra cosita que recuerden es también la hipersensibilidad del seno carotidio, con lo cual es frecuente en los ancianos. ¿Bien? Entonces, si en general diría, hay una alteración en la formación del impulso o una alteración en la conducción, ¿sí? Son las dos cositas rápidas para recordar como alteraciones en la formación de impulso, en la conducción como mecanismos de las arritmias. Y si la frecuencia está por acá, vamos al marcapaso. Bien. Este es un código que se utiliza para, así digamos como, usted digamos dice, tengo tengo un Mercedes-Benz U4B. Yo no sé qué será eso, pero debe tener, no sé, 4 cilindros. El mecánico sabe, dice, no, usted tiene tal cosa. Entonces, nosotros que vamos a hablar de marcapaso tenemos que saber de que hay un código de 4 letras, ¿no? Que la primera letra se refiere a qué cámara se va a estimular, la segunda a qué cámara se va a censar, la tercera es qué va a hacer cuando sensa algo, y la cuarta letra se refiere si tiene una cierta cosita el marcapaso, que es de que le va a aumentar la frecuencia cardíaca en forma, digamos, automática. El marcapaso se ocupa de hacer eso, ¿sí? Entonces puede ser una combinación de estas letras. En general, marcapasos todos tienen por lo menos 3. Algunos que cuestan unos cuantos dólares más, tienen la cuarta letra, es un R. Vamos a ver, sin hacernos mucho lío en esto. Entonces, hay sistemas de estimulación unicameral. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente necesite estimular solamente la aurícula o solamente el ventrículo. ¿Sí? Entonces, estimulación unicameral. Entonces, puede ser esta combinación de letras, ¿no? A, I, R, B, B, I, B, I, R. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá, ópale. Aquí está vivo este paciente. Entonces, fíjense. Bien. Vamos a congelarlo. Bien, entonces, fíjense que tiene, es una fibrilación auricular, ¿sí? De baja, se llama, de baja respuesta ventricular. Vean esto que está puesto en diferentes colores a propósito, para que ustedes vean la diferencia, los diferentes intervalos RR que se encuentran, ¿sí? Bien, entonces, el paciente seguramente con frecuencias aquí que cerca de 30, aquí menos de 30, y algún número de teléfono se le va a borrar. Entonces, conviene que le pongamos un marcapasos. Y se privilegia, si en este caso se va a privilegiar la cámara ventricular. Entonces, le convendría que le pongamos un marcapasos que estimule los ventrículos. Por regla general, vamos a decir, ¿no? Cuando hay una taquiarritmia auricular, pero con frecuencia ventricular lenta, no se estimula la aurícula. ¿Para qué? Lo que me interesa es estimular la cámara ventricular. En este caso, sí, hay que estimular el ventrículo. Bien, entonces sería así, ¿no? Le ponemos un marcapaso que está en el ventrículo, pic, y vamos a ver si se ve bien esto. No, ahí está. Cuando el estímulo sale del generador, llega al electrodo distal, hay una rayita chiquitita, a ver ahí.
¿Sí? A ver. Esto está hecho a modo didáctico para que ustedes lo puedan ver. Algunos marcapasos, los últimos, casi no se ve, casi no se ve. Pero bueno, una rayita chiquitita que está precediendo al QRS. Entonces, si es así, si está antes del QRS, el catéter está puesto en el ventrículo. ¿Sí? Si está lo que llamamos espiga, estuviese antes de la onda P, está en la aurícula. Pero como está antes del QRS, el catéter está en el ventrículo. Por eso, recuerden, onda P es aurícula, QRS es ventrículo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí estamos nosotros estimulando la aurícula, pero vean este detallito, ¿no? Esto de una espiga a la siguiente se conoce como intervalo automático. Uno puede, digamos, decir que el marcapaso funciona a 60 por minuto. Bueno, no, está bien ahí, funciona bien. Pero vean de que este intervalo RR tiene una cierta duración y vean que este tiene otra duración. ¿Qué pasó? Aquí el corazón, de forma nativa, se activó y le ganó un poquito al marcapaso, o sea, se levantó un toquecito. Y el marcapaso no lanzó la espiga. ¿Está bien? Está bien. Porque el marcapaso también tiene que censar. ¿Sí? O sea, tiene que censar. Entonces, si es que el corazón se activa solito, no hay necesidad que el marcapaso lo haga. Entonces, ahí tenemos la estimulación nativa. Bueno, el marcapaso no estimula lo bien que hace. ¿Sí? Y luego, espera otro poquito, y como el estímulo no nace en forma nativa, es estimulado por el marcapaso. ¿Sí? Aquí un estímulo propio, el marcapaso se inhibe, y bueno, otra vez, deja correr un poquito de tiempo, como no hay un estímulo nativo que baje de las aurículas a los ventrículos, aquí este QRS está precedido de una espiga. Está funcionando bien el marcapasos. ¿Sí? Y aquí, bueno, tenemos enfermedad, ¿de qué parte del corazón? ¿Cómo está el nódulo sinusal? Está un poquito vago, ¿no? Claro, y acá se pegó una cistucha larga, ¿no? Y aquí despertó. No va bien por ahí. Entonces, ahí está la frecuencia un poquito lenta, ¿no? A veces 1,76 segundos, y aquí 3,6 segundos. Recuerden que esto se llama paro sinusal, ¿no? Y la frecuencia está lenta, en general está lenta. Y conviene que estimulemos la aurícula. Sí. Y bueno, esta bradicardia no me deja trabajar. Y le vamos a poner un marcapaso. ¿Qué vamos a hacer? Le ponemos un marcapaso. Puede ser un marcapaso, puede ser un unicameral. Podría ser. Es un paciente joven. Puede ser un unicameral. Le ponemos en la aurícula. Entonces ven ustedes de que acá, fíjense esa diferencia, ¿no? La espiga está antes de la onda P. Eso quiere decir que está estimulando la aurícula. Fíjense, ¿no? Espiga, onda P, espiga, onda P, espiga, onda P. ¿No? Aquí en otra derivación vemos lo mismo. Entonces podemos decir que el paciente le está funcionando bien el marcapasos, ¿no? Ahí veamos esto. Ese es el intervalo automático, recuerden, ¿no? De una espiga a la siguiente, intervalo automático. Pero veamos de que está funcionando bien eso, pero hay ondas P que no tienen espiga. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal se adelantó un toquecito. ¿Qué hizo el marcapaso? Se inhibió y dejó que funcionase con el estímulo nativo. Bueno, entonces está funcionando bien. Es un marcapaso unicameral que está funcionando bien. Bueno, pero vamos, un toquecito, vamos a ver qué pasa con la estimulación bicameral. Puede ser que se necesite estimular tanto la aurícula como los ventrículos. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos, ¿qué les parece esto? Op, op. ¿Qué diagnóstico hacen acá de esto? Perdón. Muy bien. 2-1. ¿Quién dijo 2-1? 2-1. Muy bien. Levante más. Muy bien. Muy bien. Tiene que probar, doctor.
2-1. Bloqueo AB de segundo grado tipo 2-1. Entonces le ponemos marcapaso que convendría que se estimule el aurículo y el ventrículo. Vamos a ponerle un marcapaso así. Entonces, bradicardia sinusal, Wenckebach. ¿Está de acuerdo con esto o no? ¿No? ¿Segura? Sí, está bien, seguro. ¿Qué le damos? Atropina por vía oral. Que vaya partiendo ampollitos. No, no conviene. ¿Le damos isoproterenol venoso? No, es muy largo. Marcapaso bicameral, sí, conviene esto. Hagamos eso. Entonces le ponemos marcapaso bicameral. Puede ser también otro paciente que tenga esta cosa, ¿no? Estamos teniendo aquí bradicardia sinusal, hay que hay una actividad auricular que no tiene respuesta ventricular. Entonces tiene bradicardia sinusal y tiene también periodos de un latido auricular que no conducido, 3.4 segundos, paro sinusal, y aquí tiene un periodo de asistolia de 4.16 segundos. El paciente tiene marcapaso bicameral. Eso es lo que hacemos con este enfermo y hacemos esto, fíjense. Entonces, fíjense ustedes de que hay una espiga antes de la onda P y otra antes del QRS, ¿sí? ¿Sí? Entonces, está estimulando la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Entonces, estamos estimulando las dos cámaras. ¿No? Pero vean ustedes que acá, que este estímulo tiene espiga antes de la onda P. No. La aurícula se activa en forma nativa. Espero un poquito el catéter ventricular. Como sensó que no había actividad nativa ventricular, ¿qué hizo? Le estimuló. Bueno, entonces, un marcapaso con estimulación bicameral puede estimular a veces un momentito las dos cámaras, otra vez como acá, estimula solamente. ¿Y ahí qué pasó? Un aplauso para la doctora. Muy bien. Entonces, aquí la frecuencia auricular empezó a aumentar y también mejoró la conducción aurículo-ventricular en forma nativa. Entonces no hubo necesidad de estimularse. Sí, ni aurículo ni ventrículo. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la versatilidad que tiene un marcapasos bicameral. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también tenemos otro momento. Sigue acá con ese ímpetu, estimulando en forma nativa, pero bueno, a un momento se cansa. ¿No? Entonces, si es que no tuvieron marcapaso, aquí tendría que venirle como, a veces, un soponcio, ¿no? No, no pasa eso. ¿Sí? Y ahí tenemos nuevamente estimulando en forma bicameral, ¿no? En la última partecita esta. ¿Sí? Ahí estamos. Estimulando en forma bicameral. Y bueno. Bueno, doctores, espero que les haya gustado estas dos excelentes charlas, ¿cierto? Muy didácticas, charlas sabrosas, muy de la realidad que estamos viviendo ahora. Yo pienso que una charla, además, ellos hicieron un gran esfuerzo, porque fue una charla que fue dirigida para estudiantes de una manera muy sencilla, muy práctica. Yo hubiera tenido dos profesores así como estaba estudiando. Maravillosa la charla, doctor. Felicitaciones, doctor Sergio, doctor Noel. Excelente charla. Si tienen alguna pregunta, doctores. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? Nosotros tenemos una pregunta acá desde el chat de Teams. Acá Kevin pregunta, ¿cuál es el papel actual de los digitálicos para insuficiencia cardíaca? Uy, excelente pregunta. Digamos bueno, como les mencionaba en la presentación, ¿no? En 1993, cuando mi abuelo usaba la digoxina, en ese momento, digamos, el concepto que teníamos con respecto, recordemos que la digoxina en este caso, como gran representante de los digitálicos, es un inotrópico positivo. Entonces, y de hecho el primer inotrópico que está descrito, ¿no? Pues en ese momento se utilizaba más como buscando ese efecto a nivel cardíaco.
El año 2010, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi internado, yo hice una revisión con respecto al uso de los digitálicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en ese momento ya no teníamos datos de que los digitálicos mejoraran la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en el 2010, cuando estaba vigente la guía en ese momento, decía que la utilidad de los digitálicos era para mejoría de los síntomas de los pacientes, mejoría de los síntomas de los pacientes y disminuir los reingresos hospitalarios, sin beneficio neto a favor de la mortalidad. Y hoy en día, el único beneficio que tenemos de los digitálicos, específicamente de la digoxina e insuficiencia cardíaca, es control de la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular. Es la única indicación real que en estos momentos hay en la literatura en pacientes con insuficiencia cardíaca, al contrario de lo que usábamos antes. Como les mencionaba yo, el año 90 era prácticamente mandatorio utilizar digoxina en los pacientes, en este grupo de pacientes, ¿no? Hoy en día específicamente lo utilizamos para control de frecuencia en pacientes con fibrilación auricular, para nada más. Gracias. Bueno, ¿con otra pregunta? No, por ahora. Bueno, parte del doctor Noel y mía, muchísimas gracias, muchachos, el doctor Vega, y bueno, a la universidad, bueno, estamos a su disposición en lo que gusten y necesiten. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes.